Buenas tardes chicos, espero que todos estén bien, reciban un saludo fraterno. Formación religiosa para el quinto de secundaria, profesor Juan Carlos Oviedo Merino. El tema que vamos a ver es cuidar la casa común. Argumentos para el debate, salvaguardar una herencia común. Tenemos que reconocer que los seres humanos somos parte del medio ambiente, parte de la tierra. Nuestros pueblos ancestrales han desarrollado una gran sabiduría, un bagaje cultural muy amplio, donde mantienen un respeto a la madre tierra. Podemos ver que ellos tienen una relación muy estrecha, un equilibrio armonioso. Sin embargo, la civilización occidental a lo largo de la historia ha desarrollado doctrinas y sistemas que han puesto en peligro la existencia de muchos seres en el planeta y también de la misma especie humana, como por ejemplo la razón instrumental. La razón instrumental se basa en simplemente ver a las personas, a los otros seres y a la misma tierra, verla simplemente como un objeto del cual yo me beneficio. Y una vez que ha cumplido su función simplemente lo descarto o lo desecho. Esta doctrina se basa mucho en la perspectiva sesgada que tenemos de la realidad, ¿no? En lo que es el relativismo, el subjetivismo, en el agnosticismo también. Entonces, a raíz de esa situación, el Papa Francisco nos ha dado una encíclica llamada Laudato Si. En ella nos explica todo el panorama que tenemos, ¿no? De una economía que es agresiva, de una economía que no sigue principios éticos, de un avance tecnológico de última generación que ha permitido que el ser humano prolongue su existencia, mejore la medicina, no como antes que podíamos vivir hasta 30 años, 40 años, 50 años, ahora podemos hablar de 80, hasta incluso hasta pasar 100 años, y eso es gracias al avance tecnológico y a la base de la ciencia, principalmente de la medicina humana, ¿no? Pero sin embargo nos hemos olvidado de esa relación íntima que tenemos con la madre tierra. La hemos sometido, hemos hecho que muchas especies se extingan en el transcurso del tiempo y poniendo pues en peligro a los seres humanos, ¿no? Principalmente a los más indefensos, aquellos que no poseen una economía tan abundante como para poder afrontar esos cambios, ¿no? Que se generan en el clima, en el ambiente, ¿no? Con el denominado cambio climático. Entonces el Papa hace énfasis en esa situación, ¿no? Y nos invita a desarrollar una economía ¿no? Que tenga una ética, donde se centre en la dignidad del ser humano. Y cuando se centra en la dignidad del ser humano, entonces todas nuestras actividades van a estar relacionadas a buscar el bien. Otra de esas doctrinas o sistemas que se ha creado, pues una ética utilitarista, ¿no? Que las cosas valen según su utilidad, cumplen su función y terminó, ¿no? Entonces, eso que nos lleva a desarrollar una cultura del descarte, una cultura del desecho. Tenemos pues que los seres humanos simplemente lo único que hacemos es consumir, consumir, consumir y simplemente votar y votar y votar, ¿no? Entonces eso trae consecuencias muy graves para el planeta, ¿no? ¿Ya? Y tenemos que reflexionar y darnos cuenta que cuando se maltrata a la naturaleza se maltrata también a las personas. Un padre de la iglesia, San Irineo, en el siglo IV decía, ¿no? Que la gloria de Dios es el hombre viviente. Pero ¿cómo se manifiesta esa gloria de Dios? Esa gloria de Dios se va a manifestar cuando todas las personas tengamos acceso a un trabajo digno, tengamos acceso a satisfacer nuestras necesidades básicas, a una buena remuneración, a una buena educación, a un buen sistema de salud. Parece una utopía, ¿no? Pero si es posible, si realmente el ser humano actúa conforme a lo que es su naturaleza, que es buscar el bien, hacer el bien, o como Aristóteles decía, ¿no? Conforme a la razón, de manera inteligente. De todas las
especies que existen en el planeta, nosotros somos los únicos que podemos darle sentido y contenido a nuestra existencia. ¿Ya? Si nos equivocamos, podemos remediarlo. Entonces, todo ese tipo de situaciones o de conductas que ha desarrollado el hombre a lo largo de la historia, en el devenir histórico, ha generado sociedades de riesgo. ¿Y a qué se denomina sociedades de riesgo? El sociólogo alemán Ulrich Beck llama sociedades de riesgo aquellas sociedades que han desarrollado ciencia y tecnología, pero sin tener una ética, sin tener principios éticos. Entonces, podemos hacer una línea de tiempo a lo largo de la historia de cómo las potencias han desarrollado tecnología para poder expandir su hegemonía, para poder expandir su influencia en el mundo, ¿no? Sin importar pues que la vida humana, ¿no? Sin importar la naturaleza misma, ¿no? Hacen y deshacen. Entonces, embullidos en una cultura del consumo, en una cultura hedonista que es egoísta, que solamente busca la satisfacción de nuestras necesidades o la elevación al extremo del placer, nos ha llevado pues a ser egoístas, a ser indiferentes. Entonces el Papa nos dice que nada de lo que sucede en el mundo nos debe ser indiferente, ¿no? Y podemos ver en la foto que situaciones que parecen muy comunes, pero que son tan reales, ¿no? Entonces, a esa indiferencia el Papa le llama la globalización de la indiferencia. Entonces, nos invita a cambiar, nos invita a desarrollar una globalización de la inclusión, donde todos podamos desarrollarnos, integrarnos, ¿no? Tal vez alguno diga, no, este sueño es comunista, pero no es un sueño comunista. El cristianismo no tiene nada que ver con el comunismo. El cristianismo se centra en el ser humano, tiene como fin principal el ser humano, y como lo decía, ¿no? Un ser humano que pueda vivir plenamente, un ser humano que pueda desarrollarse plenamente. Pero para eso nuestras sociedades tienen que crear las condiciones. El Estado peruano no está obligado a darle trabajo a todo el mundo, pero sí está obligado a dar las condiciones para que todos los peruanos o todos los ciudadanos peruanos podamos desarrollarnos plenamente, con la oferta laboral, con acceso a una buena educación, con acceso a un buen sistema de salud, a buenos trabajos remunerados. ¿Ya? Esa es la función del Estado. Y la Iglesia se lo recuerda constantemente. Entonces, toda esa realidad nos lleva pues a una sociedad de consumo, ¿no? Un consumo exacerbado, es decir, somos consumidores compulsivos, ¿no? La obsolescencia está relacionada al periodo de utilidad que tienen las cosas, ¿no? La renovación constante de la tecnología a un mes, a 2 meses, a 3 meses hace que nuestros celulares, computadoras, sistemas portátiles que podemos tener, televisores, monitores, prácticamente queden obsoletos, ¿no? En tan poco tiempo. ¿Y a qué nos obliga? A cambiarlos. Entonces tenemos que cambiar nuestros hábitos para hacer una economía más amigable. Genera un problema moral esta situación, una economía responsable de lo que les estaba diciendo, ¿no? Solamente consume, consume, consume. Aquí hay que destacar a Epicuro, este filósofo helenista, ¿no? Que nos hablaba de que la sociedad, conforme avanza, genera necesidades artificiales, y el ser humano se preocupa tanto por satisfacer esas necesidades artificiales que esta situación lo único que hace es generar perturbaciones en la psique, en la psicología o en el alma, ¿no? Entonces el ser humano no puede ser feliz, vive intranquilo, no le encuentra sentido a su existencia, y el papel del filósofo para Epicuro era dar el diagnóstico, y en ese diagnóstico ver cuál es el origen de esas perturbaciones. ¿Para qué? Para que la persona
pueda llegar a la ataraxia. Algo así similar cuando uno va al médico, ¿no? El médico nos hace un estudio general para darnos un diagnóstico y ver el origen de nuestros males. Así era el papel del filósofo según lo que señalaba Epicuro. Entonces nos lleva a una economía de la indiferencia, ¿no? De la exclusión. Cada vez, como lo señalan los padres de la iglesia, la brecha entre ricos y pobres se hace más grande, ¿no? Entonces tenemos partidarios del sistema, ¿no? Hay personas que lo defienden, critican a la iglesia porque creen que la iglesia hace una apología a la pobreza, defiende al pobre o lo quiere que se quede en esa condición para poder influenciar en él, o que pone de repente énfasis muchos en los dogmas, ¿no? Y se encuentra anclada más en el pasado que en la modernidad, cuando se podía, según ellos, proponer propuestas pragmáticas para el control de la natalidad, para reducir la presencia de los humanos en el planeta, ¿no? Pero muchas veces esas prácticas pragmáticas van en contra de la dignidad humana. Hay que recordar que no solamente somos seres de instinto, ¿ya? Somos seres racionales y uno en el camino tiene que aprender a tener autocontrol. Si no domina el instinto ya sabemos cuál va a ser nuestro destino. Entonces, la obligación y el compromiso de toda persona es desarrollar un autocontrol. El instinto no nos puede dominar, ¿ya? Acuérdense de eso que hablábamos en la encíclica Dios es Amor, ¿no? Donde el Papa Joseph Ratzinger o Benedicto XVI nos habla bien claro, ¿no? Del amor erótico y del amor que se dona, de la perfecta caridad, donde se complementan ambos amores. En el matrimonio se complementan ambos amores. ¿Por qué? Porque se necesita tanto del amor oblativo y como del amor pasional para poder dar continuidad a la especie. Pero no nos puede dominar el amor pasional. No somos animalitos, sino que somos seres inteligentes y podemos tener un autocontrol de nuestras pasiones. Entonces, estos críticos señalan y dicen, no, la iglesia simplemente vive en lujos y desde su comodidad da discursos de pobreza. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que muchos de los bienes que tiene la iglesia principal son intangibles, ¿no? Como museos. Y simplemente la iglesia lo único que hace es administrarlos. Y además que son patrimonio de la humanidad, ¿no? Aquí me acuerdo mucho de un artículo, de un informe desarrollado por el ministro de Hacienda estadounidense Rockefeller para Richard Nixon, en ese informe señala que el enemigo a los intereses de Estados Unidos en la región era la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica había vuelto su mirada al pobre, anunciaba un Jesucristo de acuerdo a la realidad latinoamericana, ¿ya? Se insertaba con ellos, se inculturizaba con ellos y lo que les daba era educación, era despertar sus mentes, que tengan conocimiento de que son dignos, de que tienen derechos. Y entonces esa propuesta que desarrollaba la Iglesia Católica en los países de la región era peligrosa para los Estados Unidos, ¿no? Y más cuando esta propuesta se mezcla con la teología de la liberación, ¿no? Que tiene como base los principios marxistas. Era un fantasma, una amenaza, ¿no? Estados Unidos ha luchado siempre contra ese fantasma del comunismo, ¿no? De la Unión Soviética, y no lo quiere tener por nada en el continente, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Richard Nixon? Patrocinó grupos religiosos que tienen como base la exaltación de los sentimientos, de las emociones, es decir, que no hay una combinación entre razón y emoción, entre argumento, como lo hace la Iglesia Católica, ¿ya? Los grupos pentecostales son un gran ejemplo, ¿no? Entonces, iglesias pentecostales,
adventistas, la iglesia mormona, los testigos de Jehová fueron patrocinados por Estados Unidos para contrarrestar el poder que tiene la iglesia católica en la región. Entonces, en medio de esa realidad, tenemos que buscar cómo transformar el debate en una propuesta positiva. No todo es negativo. Los críticos de la posmodernidad han señalado lo siguiente, ¿no? Hemos llegado a un avance tecnológico inigualable, pero después de la modernidad, ¿qué? ¿Qué hay? Esa posmodernidad que se da después de la modernidad, lo único que ha hecho es que se vuelva a doctrinas tan superficiales, tan relativas, que ha desencadenado o ha caído en una ética permisiva, en una ética de la indiferencia, en un sinsentido de la existencia. Todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo, pero a su manera. Hay una esperanza, surgen hombres, varones, mujeres, jóvenes, que tienen una perspectiva distinta de cómo relacionarse con el ambiente, con la ecología, una ecología más amigable, que tenga como centro a la persona. Y han tratado de rescatar justamente los conocimientos que tienen nuestros pueblos antiguos, de aprender de ellos, tienen algo que enseñarlo. Edgar Morin, este filósofo francés, que nos habla del pensamiento complejo y de la educación para la era planetaria, señala que es importante construir una historia universal de la humanidad, donde todos los pueblos del orbe han dado su aporte y así de alguna manera acabar con esa visión de que hay culturas que son superiores a otras. Todas las culturas han aportado algo al progreso humano. Ahí pone el énfasis justamente en las culturas originarias. El Papa Francisco también en la encíclica habla justamente de que nosotros podemos aprender mucho de nuestras culturas originarias, que ya tienen mucho que enseñar al mundo occidental, ¿no? A este mundo tecnológico, a este mundo de avance científico. Hay que recordar aquí el concepto de ciencia, no se olviden, ¿no? No el concepto científico que tenemos de la ilustración, sino el concepto verdadero de lo que es la epistemología griega. Que ciencia es todo aquello que es argumentable, que es razonable. Ciencia no es solamente aquello, como señalaba la ilustración, aquello que es demostrable a través del método científico, sino que el verdadero concepto de ciencia, para hacer el énfasis, es todo aquello que es razonable, argumentable. Entonces las humanidades forman parte justamente de ese bagaje científico, de ese bagaje cultural. Para un verdadero cambio, ¿qué es importante? Es importante lo siguiente, ¿no? Reconocer que todo tiene un valor intrínseco. Cuando reconozcamos eso, que todos los seres del planeta tienen un valor interno, nuestra relación va a cambiar. Nuestra forma de cómo interactuamos entre nosotros mismos va a ser distinta, va a ser más amigable. Priorizar la atención de las necesidades de todas las personas y pueblos, ¿no? Sin ir tan lejos, nuestros pueblos en el Perú, ¿no? O muchos sectores de la población que han sido prolongados a la pobreza, a la ignorancia, a permanecer en la periferia, ¿no? Algo que les digo siempre, vamos a cumplir 200 años, vamos a celebrar el bicentenario. Y hay muchas cosas por hacer. Hay muchos proyectos inacabados.
Recordarles que no solamente basta con dar la ciudadanía, ¿no? Que fue un hito muy importante en la Constitución del 79, porque por primera vez todos los peruanos, ya, todos los peruanos pueden votar, pueden sufragar, pero no se ha dado el proceso de crear ciudadanía, de crear conciencia, de crear formalidad. Simplemente el cambio ha sido brusco. Entonces por eso podemos entender ese proceso que, que nosotros podemos ver en la realidad, ¿no? Una realidad que de repente muchos de nuestros políticos recién se están dando cuenta que existe una realidad nacional, donde hay muchas carencias. Y durante todo este tiempo la democracia no ha permitido democratizar las instituciones del Estado. Por la corrupción que existe, porque hay personas que se meten a la política para beneficiarse. Por eso que es importante que personas honestas se interesen en hacer política. Entonces, ello a qué nos va a llevar a procurar un desarrollo equitativo con una ecología integral. Nosotros podemos hacer una potencia en materia de turismo ecológico. Tenemos prácticamente todos los climas, ¿ya? Una gran variedad de especies, y podemos potencializar eso por desarrollar, por ser una potencia en turismo ecológico. Hay que buscar las alternativas, hay que buscar propuestas que puedan integrar a toda la población y ver que toda esta riqueza de flora y fauna puede ser muy beneficiosa para todos. La economía no solamente es depender de los minerales o depender de los hidrocarburos. Cuando se presentan alternativas a una economía distinta, a veces los científicos que realizan trabajos serios son desprestigiados por las potencias. ¿Por qué? Porque cuestionan el sistema económico que han desarrollado o que hemos desarrollado. Un sistema económico que no es amigable. Entonces los lobbies se reúnen, pagan a otros científicos para que contradigan lo que los científicos serios han señalado en torno al tema del calentamiento global. Y esto que nos va a llevar a crear una ética con rostro humano, ¿no? Que se centra, como ya lo he dicho, en la dignidad humana, en la dignidad de este ser, para que pueda desarrollarse, ¿no? Y algo que tenemos que entender: al pobre no se le regala el pescado, al pobre hay que enseñarle a pescar. Si le regalamos el pescado, lo hacemos dependiente, pero si le enseñamos a pescar, hemos hecho un gran trabajo. No podemos seguir con una solidaridad asistencialista. La solidaridad tiene que llevar a generar condiciones óptimas para que todas las personas puedan desarrollarse, darles herramientas, darle buena educación, buena tecnificación. Algo que aprendí de la Iglesia Católica es eso, ¿no? Al pobre lo mejor, ¿no? Al pobre siempre lo mejor. ¿Para qué? Para poder dotarlo de herramientas necesarias para que pueda defenderse en la vida, ¿no? Entonces son experiencias muy trascendentales, ¿no? Que han marcado mi existencia. Bien, espero que el tema haya quedado claro y puedan desarrollar la ficha. Cualquier duda que tengan me la hacen llegar. Estoy presto para ayudarlos y siempre para incentivarlos a seguir creciendo en la parte humana y en la parte del conocimiento. Bueno chicos, me despido. Un fuerte abrazo.